Seguimos adelante en Telebuen Día, recibiendo con gran gusto esta mañana a Andy Faure, sociólogo argentino, máster en judaísmo, rabino secular y laico, no religioso. Aquí empieza la primera pregunta o la dificultad para comprender rabino secular y laico, no religioso, algo así como judaísmo sin religión, acaso también sin Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, buenos días, Daniel. Todo muy bien. Mucho gusto en recibirlo. Bueno, ¿cómo se decodifica esta definición? Es una definición relativamente nueva, Daniel, porque así como el judaísmo va cambiando a través de los tiempos, no es una situación estática. Entonces, generalmente tendemos a confundir o mezclar, decir, el judaísmo es una religión. Y desde el punto de vista nuestro, digamos, laico, consideramos el judaísmo como una cultura. Y la mayoría de los judíos que participan de las comunidades participan de la cultura judía, de las tradiciones judías y algunos de la religión judía. Entonces, lo que pasa es que al confundirse el judaísmo y religión, digamos, queda pegado el tema, pero es mucho más amplio. Claro. Cuando usted se presenta, genera esa sorpresa. Por supuesto. Naturalmente. Porque es natural o común decir, un rabino es una persona religiosa. Claro. Pero no, o sea, va más allá de eso, y al considerar el judaísmo como una cultura, el rabino es una especie de líder, de maestro, de guía espiritual para el público judío que no guía su vida por los preceptos de la religión judía. De eso vamos a hablar en unos minutos. Si le parece, vamos a contextualizar en el tiempo lo que fue un momento importante de este movimiento en 1980, en los Estados Unidos, ¿es correcto? Exactamente. ¿Allí qué sucede? Ahí empieza básicamente a conformarse el movimiento, que es cuando un rabino reformista de Estados Unidos, llamado Sherwin Wine, que fue el creador del movimiento laico humanista judío, por razones filosóficas o teológicas deja de creer en Dios y se convierte en un rabino ateo. Entonces, esa nueva concepción, digamos, como que rompe los parámetros básicos que uno tiene, pasa a definir el concepto rabino de otra manera, ya no de una perspectiva religiosa, sino de una perspectiva laica, secular, en ese sentido. O sea, pasa a ser un líder de una comunidad que no guía su vida, de una comunidad judía, ¿sí? Que no guía su vida de acuerdo a preceptos religiosos, como es común entenderlo. Si me permite la grosera afirmación, un rebelde con causa. Y algo así, pero no es nuevo esto, Daniel. O sea, si vamos a la historia, ya tenemos un rebelde con causa mucho más famoso que nosotros, Baruch Spinoza, el filósofo, claro, que ya en el siglo XVII vino e hizo una revolución en el judaísmo, una revolución filosófica, sí, una revolución teológica. Y bueno, a partir de entonces podemos decir que es el primer judío laico. Y a partir de ahí, digamos, con sobresaltos, vemos que estos cambios. Bueno, Spinoza, que además tenía lo que ustedes abrazan desde el principio, el concepto muy acentuado del humanismo. Por supuesto. Es central en la ideología. O sea, viene el concepto laico, o sea, no religioso, pegado al humanismo. O sea, el ser humano como centro de la creación, el ser humano como ente soberano, el ser humano como ente independiente, ¿sí? Que no depende de causas sobrenaturales o de otro tipo de causalidades, sino como ente soberano que toma sus propias decisiones en función de la razón y la ciencia. Está bien, bueno. Y no de creencias. Y no de creencias religiosas. Supranaturales. Supranaturales, bueno, muy bien. Vamos a instalarlo a usted geográficamente. Nació y vivió en Argentina. ¿Verdad? ¿Y ahora hace cuántos años que está en Israel? 21 años ya. 21 años. ¿Estuvo por Uruguay? Estuve por Uruguay, también estuve aquí 3 años trabajando hace ya 12 años. Estuve 3 años trabajando en temas de educación aquí en Montevideo. En temas de la educación. Sí. Bueno, que el gran desafío, digamos. Absoluto, sigue siendo siempre un gran desafío. Que también se plantea muchas veces cuando uno empieza a considerar este asunto de la educación, aquellas vertientes, la formación en valores o la formación con un anclaje religioso. ¿Usted tiene opinión formada sobre eso? Sí, por supuesto. O sea,
Soy un devoto de la educación hacia los valores pluralistas, tolerantes, abiertos. No es que estoy en contra de la educación religiosa, no lo estoy, ¿está bien? Pero me parece bien que el que elige lo haga. Pero desde el punto de vista humanista, digamos, proponemos una educación humanista, ¿sí? Anclada en valores universales, progresistas, abiertos, interculturales, que realmente pueda respetar al otro y tener un diálogo, ¿sí? No llevarlo al choque, ¿no? a esa, yo soy así, vos sos así. Somos distintos, podemos entendernos, podemos dialogar. Bien. Ustedes sostienen, por ejemplo, que la creación del Estado de Israel puede ser interpretado perfectamente como un acto secular. Es, sin duda, un acto secular. Es un acto secular. Sin duda. El sionismo, ¿no? Sí. El movimiento que llevó a la creación del Estado de Israel en el año 1948 es un movimiento eminentemente secular humanista. Fueron seres humanos, gente que tomó el destino en sus manos y creó un Estado que durante 2000 años había dejado de existir. Y no esperaron. Hablaste de términos o valores religiosos. Según la tradición judía, hay muchas personas que están esperando la llegada del Mesías para que se cree el Estado de Israel. Y el sionismo justamente no esperó. Bueno, cuando ustedes asumen estas posturas, también asumirán que ya no son una piedra, sino una espina en el zapato de la colectividad, de la comunidad judía. ¿Es probable? No. ¿Por qué? ¿Por qué lo pensás? Porque muchas veces ustedes han sostenido alguna línea para incorporar a la ortodoxia y se han enfrentado a dificultades y hace ruido, digamos, la postura que ustedes plantean hace ruido. Exactamente, eso es verdad, hace ruido, pero hace ruido desde lo nuevo, yo creo, desde lo renovador, desde una visión que cuando vos hablas de ortodoxia, que es verdad, es una posición conservadora, ¿está bien? O sea, ¿y la postura que ustedes sostienen es rupturista? Es progresista, diría, no rupturista. O sea, respetamos absolutamente, y por eso está muy pegado al pluralismo. O sea, somos laicos y pluralistas. Aceptamos, entendemos y respetamos todas las visiones. No es que estamos en contra de alguna o de otra. Pero desde ese punto de vista queremos que nos respeten a nosotros, a la nuestra, como vemos en forma distinta, nueva. ¿Y qué es ser judío hoy, Andy? Ser judío hoy es... También depende de dónde, porque una forma es en Israel y otra forma es en un país como Uruguay, por ejemplo. ¿En Israel, por ejemplo? En Israel es la vida diaria. O sea, ser judío no tiene una particularidad, ya que la mayoría de los que vivimos en Israel somos judíos, entonces se manifiesta en el día a día. Se manifiesta en salir a la calle, en hablar hebreo como el idioma oficial, en tener el día de descanso, el Shabbat, el sábado. O sea, la vida es una cosa mucho más del día a día, una cosa cotidiana. Natural. Natural. Vivís, salís. Bien. ¿Y cuando se transpone la frontera? Y cuando se transponen las fronteras ya implica otro tipo de participación, porque la persona judía que vive en Uruguay, ¿sí? Es una persona uruguaya, vive en Uruguay de acuerdo a los parámetros de la vida, en Uruguay, en Argentina o en donde sea. Y la participación en la comunidad, en las instituciones comunitarias, implica otra dimensión de la vida judía. ¿Sí? La participación en una comunidad, en una sinagoga, en un club, ¿está bien? Entonces, es la forma de vida, por eso es más fácil desde nuestro punto de vista definirlo como una cultura. ¿Está bien? O sea, hay una participación dentro de la cultura del país donde vive, claro, y hay una participación dentro de la cultura judía, que en la mayor parte de los casos van juntas. ¿Lo discriminan o se discrimina? Ni una ni otra, ¿por qué? ¿En dónde? Bueno, por ejemplo, volvemos al punto de lo que ha surgido como el gran debate de estos tiempos. Sí. La discriminación que sufre muchas veces el judío, el antisemitismo, y a veces me imagino en una balanza, instalando lo que también se ha sostenido, que muchas veces se abroquelan, hasta por una cuestión cultural, claro, se abroquelan detrás de sus convicciones, detrás de sus celebraciones, detrás de sus creencias, costumbres, y es como una forma de establecer un muro. Sí y no. Depende quiénes.
en general vas a ver todo tipo de personas. Hay gente, como decís bien, Daniel, que se abroquela, que se cierra, de nuevo, por cuestiones culturales. Pero eso muchas veces no implica estar en contra de otros, sino cuidar lo suyo, ¿no? Y eso muchas veces, a veces se malinterpreta, ¿sabes? No, así como uno hace lo suyo, respeta lo que hacen los demás y no hay ningún problema. Yo en ese sentido, nosotros, las personas laicas, somos más abiertas, somos más predispuestas al intercambio, a la universalidad, al intercambio cultural. Yo viví, como me decías, viví 3 años acá y yo nunca sufrí ningún tipo de discriminación. Pero esto lo trasladamos del otro lado del mar a Francia, por ejemplo, y hoy es una situación muy complicada. Claro. Los judíos de Francia sufren discriminación, persecuciones. Sí, sí. Y estamos hablando de Francia, ¿no? El país de la Revolución Francesa, es de no creer. Claro, estas elecciones en Europa también encendieron varias luces de advertencia. Sí, sí, absolutamente. La derecha subió mucho, la derecha dura, aumentó mucho su caudal. No obligatoriamente por cuestiones de discriminación y antisemitismo, o sea, en general la discriminación en Europa la sufren más los árabes, los musulmanes que... Pero el antisemitismo estuvo planteado. Está ahí, siempre presente, siempre candente. En Europa es increíble, o sea, en el resto de los países, Latinoamérica, digamos, no es fuerte. ¿Advierten como una regresión el resultado de estas elecciones parlamentarias? Sí, una regresión y que los europeos están muy preocupados, los europeos mismos, digamos. Claro. Están Desde el punto de vista político, ¿cuál es la situación hoy de Israel? Hoy Israel está en un status quo, ¿sí? Es un status quo que siempre es tenso, ¿no? O sea, siempre es tenso porque el conflicto con los palestinos siempre está latente y no va ni para atrás ni para adelante. El conflicto como parte de la cotidianeidad, o sea, Sí. es intransferible esa sensación. Sí, y desde mi punto de vista no buena, porque la mayoría de los que vivimos en Israel querríamos una solución pacífica, vivir en paz, en convivencia. Y cuando asoman estas fórmulas para transitar por un camino hacia la paz, el israelí que vive en esa situación de tensión permanente, ¿cree en estos procesos? Sí, no. Te estás refiriendo, Daniel, por ejemplo, a la visita del Papa. Ahora iba a ir, sí. Exacto, y a lo que hizo él, que realmente fue una visita muy, muy importante, muy interesante. Causó un gran impacto, una gran sensación. O sea, Francisco es lo voy a decir, un personaje sumamente interesante y muy tiene muy buenas intenciones y muy buenas ideas. Y es argentino, además. Y es argentino, además. ¿Qué va a hacer? Pero él está transitando por un camino viable, digamos, por un camino que puede estar coronado por el éxito. Desde mi punto de vista, más simbólico que real. Más simbólico que real. Sí. O sea, no veo, espero equivocarme, Sí. no veo que esto vaya a disparar algo que vaya a mover algo de la situación del statu quo de hoy. ¿Y estos gestos no permean hacia la sociedad israelí? Ojalá que sí. O sea, por un lado es lindo y es ver, ok, hay como una lucecita al final del camino, se puede, pero que baje al terreno ya es más complicado. Bueno, decíamos hoy esas actitudes que muchas veces se asumen, tiene que ver con el aspecto de la celebración, ¿no? O de esa religiosidad a veces tan acentuada y esa cuestión que muchas veces cuesta entender. ¿Los caminos que hoy se transitan para combatir el antisemitismo, en términos generales, son los correctos? Sí, mira, hay que buscar las causas de este antisemitismo, ¿sí? Muchas veces son causas políticas, muchas veces sociales, muchas veces económicas. Pero digo, con tantos años siguiendo como un camino, ¿no se está pegando más en la herradura que en el clavo? A eso apunto. Depende en dónde. En algunos lugares hubo éxitos en esta lucha contra... Y no solo el antisemitismo, sino el racismo, la discriminación en general, Daniel, porque realmente es un fenómeno que no es solamente contra los judíos, porque los judíos somos, en algunos casos, como se dice, una parte de esto nada más, ¿sí? Porque la lucha en realidad es en general contra el fenómeno de la discriminación y el racismo en general. Los judíos somos uno, los negros son otros, los árabes muchas veces son otros, y así sucesivamente. Mira,
los judíos estamos más acostumbrados a trabajar y a combatir este tema porque lo sufrimos de hace demasiados años y todavía, como recién dijimos, no fue solucionado. Es increíble que en el siglo XXI todavía estamos con estereotipos y parámetros de la Edad Media. De la Edad Media. Exacto. Y bueno, en algunos lugares mejor. También depende de la sociedad, ¿entendés? O sea, hay sociedades que son más propensas a la discriminación, al antisemitismo, y hay sociedades que menos. En algunos lugares el trabajo resulta mejor, el trabajo de lo que se llama esclarecimiento, el trabajo de poder mostrar una cara distinta, de que los judíos no somos los diablos que venimos acá a dominar el mundo, sino somos una cultura diferente como cualquier otra cultura y queremos convivir. Una cultura diferente, no una religión. Exacto. En esa línea va a ir, por ejemplo, Eso hoy se va a vivir un Shabbat diferente, digamos, ¿no? Será claro. a partir de las 7:30 de la tarde en el Hotel Palladium, donde tú estarás conversando con quienes quieran asistir. Es una entrada, es un evento libre, digamos. Libre, absolutamente abierto, para aquellos que les interese escuchar la forma en que nosotros vemos y vivimos el judaísmo de una manera distinta. Están invitados porque realmente es una oportunidad, no se me da por venir mucho a Uruguay, lamentablemente, me gustaría venir más, pero es una oportunidad muy, muy buena para aquellas personas interesadas en ver, venir, preguntar, porque la idea es... En escuchar lo diferente, digamos, en algún caso. Totalmente, totalmente, Bueno. y preguntar porque la idea es que sea abierta, un debate, un intercambio de ideas. Muchas gracias. Un placer, Daniel. Andy Faur estuvo con nosotros. Vamos a ir a una breve pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día.